Bueno, como les decía, llegamos hoy al final del Sermón del Monte. Llevamos ya aproximadamente 4 meses predicando el Sermón del Monte. Dijimos que el sermón era la presentación del reino de los cielos por parte de Jesús. El Señor da comienzo con este sermón público, que es el primer sermón público del Señor, al anuncio de las buenas nuevas, a la venida de ese reino largamente esperado y que Él mismo ha querido venir a inaugurarlo. Este Sermón del Monte es pues como un manifiesto de cómo es el reino, cómo se ve la vida, cómo se ven las relaciones humanas bajo el régimen de la gracia. ¿Y cómo se ven? Es la pregunta. Jesús hace énfasis que sus verdaderos seguidores, los ciudadanos de este reino, deben ser completamente diferentes a los demás. Diferentes tanto en su vida religiosa como en su vida común y corriente. Diferentes a los paganos, diferentes a los fariseos, diferentes a los escribas. Jesús, en este Sermón del Monte, expone una serie de valores cristianos, de normas éticas, de devoción religiosa, de actitud hacia el dinero, de aspiraciones de estilo de vida, de relaciones del cristiano con sus semejantes, de relaciones del cristiano con Dios, que francamente están en discordancia, en oposición a los valores del mundo conocido, a los valores del mundo no cristiano. Entonces el Señor ha querido venir a mover, de alguna manera, a movernos el piso a todos en nuestra fe, en nuestra devoción religiosa. Él lo que dice en el Sermón del Monte, o a lo que llama, es a una declaración de cada uno de nosotros a ser contracultura. Y eso es difícil. Ser contracultura en el mundo es difícil. El Señor se ha presentado en este Sermón del Monte con palabras impactantes, llenas de recordación y de significado. Yo voy hoy a recordar algunas de las frases por las que hemos pasado, para que hagamos como un recuento mental de lo que ya hemos estudiado y nos pongamos a tono con el Sermón del Monte. No están todas, pero seguramente encontrarán en ellas mucha recordación. Arrancaba el Señor con: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra, dice el Señor, dándonos semejante responsabilidad. Les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere la de los fariseos y los escribas. Ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo: cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Cuando ustedes digan sí, que su sí sea sí. Cuando digan no, que su no sea no. Yo les digo: amen a sus enemigos y oren por quien los persigue. Cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Cuando oren, no sean como los hipócritas. Cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas. Allí también estará tu corazón. Nadie puede servir a dos señores. No se preocupen, porque el Padre sabe de qué cosas tienen ustedes necesidad. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Con la medida que midas a otros, se les medirá a ustedes. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta que lleva a la destrucción.
no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre. Todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente y sabio. ¿Cómo nos fue con el Sermón del Monte? 4 meses ya viéndolo, estudiándolo, masticándolo. Requieren de nosotros una apreciación. El Sermón del Monte les retó, les animó, les aburrió, les desesperó. ¿Piensan ustedes que el Sermón del Monte es muy bonito, pero es poco práctico? O por el contrario, cuando lo leemos decimos y chuleamos, listo, 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 esto también, esto fácil, ya. ¿Cómo les fue con el Sermón del Monte? Hay entre ustedes algunos que digan, dice muchas cosas bonitas que yo aplico y otras pues no son tan importantes. ¿Qué evaluación tienen ustedes acerca del Sermón del Monte? El estudio de hoy de la palabra nos refiere lo siguiente. Vamos a leer Mateo 7, versículos 28 y 29. La lectura para hoy de la prédica es casi que lo que llamamos una ñapa, porque el Sermón del Monte ya ha terminado. Sin embargo, nos queda este versículo en la parte final, que fue el que me asignó Hernán muy amablemente. El versículo es el siguiente: cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Este es nuestro versículo para hoy. Como ustedes ven, se parece un poco a cuando uno sale de cine, ¿cierto? Y comenta qué tal estuvo la película. El efecto que tuvo en las personas que asistieron al Sermón del Monte hace 2000 años fue el siguiente. Dice que se asombraron. La palabra que está referida en la Biblia es que quedaron estupefactos después de que el Señor terminó sus palabras. Quedaron admirados, impresionados. Y nos da además la razón del por qué. Dice que quedaron impresionados porque sus palabras y su enseñanza era como de aquel que tenía autoridad. Y en contraste, no era como los escribas y los fariseos a los que estaban acostumbrados. Ese día del Sermón del Monte nadie se durmió. Todo el mundo estuvo pendiente de las palabras del Señor. Nadie estaba pensando en qué iba a hacer de almuerzo, nadie estaba pensando en sus preocupaciones, simplemente estaban con los 5 sentidos en el Señor y sus palabras. Es importante decir aquí que este primer público, de este primer discurso que da el Señor, pues no conocían todo lo que conocemos nosotros acerca del Señor. Es decir, todavía no habían visto milagros, no habían visto resurrecciones, no había muerto el Señor en la cruz, no habían visto dar vista a los ciegos, habían sí observado algunas sanidades y ya se corría el rumor de este nuevo personaje. Pero la gente no podía identificar claramente quién era este personaje. La palabra del texto nos dice que hablaba como quien tiene autoridad, y es esa la palabra a la cual nos vamos a referir hoy, a autoridad. La palabra autoridad está enlazando en el texto el Sermón del Monte, que es lo que hemos venido leyendo, con el siguiente capítulo, el 8 y el 9 para ser exactos, que habla del poder práctico del Señor. En el capítulo 8 y el capítulo 9 nosotros vamos a ver los milagros del Señor, pero esto, que es lo que hemos visto, son sus palabras, y sus palabras estaban revestidas de autoridad. Vamos a definir un poquito qué es autoridad. A uno cuando le dicen, defina qué es autoridad, uno dice, ay, yo sé lo que es, lo tengo aquí en la punta de la lengua, pero como que no le da mucha forma a realmente lo que es. Entonces me he permitido traer aquí algunas de las definiciones interesantes para ver ese principio de autoridad.
Autoridad es la cualidad que propicia que una orden se cumpla. De este modo, tener autoridad supone, de un lado, alguien que manda, y del otro, el ser obedecido. El ser obedecido. La autoridad supone también el prestigio y el crédito que se le reconoce a una persona, a una institución, en virtud de su legitimidad o calidad o competencia en algún ámbito específico. Por ejemplo, esta persona es autoridad en medicina deportiva. Tenemos aquí al presidente de la Asociación de Médicos Deportólogos. Esta persona es autoridad en el derecho. Esta persona es autoridad en tal o cual cosa. Hay otra definición de autoridad muy interesante y es la autoridad moral. Se denomina aquella que se impone mediante la coherencia de un individuo que muestre entre sus palabras, sus valores y sus acciones. Por eso es que muchas veces nuestros hijos no nos respetan como autoridad porque decimos una cosa y hacemos otra. Entonces la autoridad moral, cuando le dicen a usted, es que usted no tiene autoridad moral, es eso, que no es consecuente entre lo que dice con los valores, con lo que hace. Tal vez por esta última es que las multitudes veían en Jesús una autoridad muy diferente a la autoridad de los maestros religiosos, de los escribas y fariseos. Porque muchas veces los religiosos, y me incluyo en ellos, decimos una cosa, pero hacemos otra. Hay un viejo refrán que dice, el cura predica, pero no aplica. Y eso el Señor sí que lo toca en el Sermón del Monte. El Señor se refiere a estos religiosos, a estos que lo siguen, entre comillas, como hipócritas. Y muchas veces lo llama así en el Sermón del Monte. Me llama la atención que después del Sermón del Monte, lo que recoge la palabra, la impresión que recoge la palabra es que la gente salió asombrada, realmente asombrada de la autoridad con la que habló el Señor. O sea, no hay comentarios como, qué tierno que fue el Señor hoy, estuvo maravilloso, lleno de sabiduría, o comentarios como, qué entretenido estuvo el discurso hoy. El comentario general que cuestionó a las multitudes fue la autoridad del Señor. Este habla como el que sabe de lo que está hablando. La gente no se fijó, como nos fijamos hoy en día, en lo externo, sino en lo profundo de sus palabras. ¿Dónde fue que la gente pudo identificar esa autoridad? En ese sermón. Eso es lo que vamos a repasar hoy de alguna manera. La autoridad de Jesús como maestro. Jesús se presentó como un maestro, pero como un maestro muy particular, porque era un maestro que no provenía de ninguna escuela conocida. O sea, este maestro no había ido a la U, este maestro había aparecido, pero no tenía ninguna relación con las escuelas rabínicas de la época. Este maestro no estudiaba donde estudiaron los escribas y los fariseos. Entonces este maestro traía una enseñanza nueva, una enseñanza autodidacta y una enseñanza que sorprendía porque este maestro, Jesús, se adjudicaba el derecho de enseñar la verdad absoluta. Hablaba como aquel que sabe de lo que está hablando. Supo quién sería grande en el reino de los cielos y quién sería bienaventurado en el reino de los cielos. Quién y quién no lo era. Supo qué camino conducía a la vida y cuál a la destrucción. Con plena confianza Jesús declaró quiénes heredarían el reino de los cielos y quiénes obtendrían misericordia. Jesús es capaz de decirnos quiénes verán a Dios y quiénes no. Jesús es capaz de decir quiénes son aptos para ser llamados hijos de Dios. Entonces la pregunta esa mañana era,
este hombre, ¿cómo puede estar tan seguro de todo lo que está diciendo? ¿Quién es este hombre? Los oyentes lo compararon con los demás maestros que habían tenido. Los otros maestros que tenían eran maestros que estaban respaldados en la tradición. Muchos se aferran a la tradición, a pesar de que vaya en contravía de la verdad. Los escribas y los fariseos enseñaban basados en la tradición, o enseñaban basados o respaldados en los comentarios de tal o cual otro rabí. Nunca enseñaban en nombre propio. Jesús sí. Jesús insistía en que sus palabras eran las mismas palabras de Dios. En Juan el Señor aclara: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Otro detalle importante que diferencia a Jesús de todos los profetas y de todos los que ellos habían conocido era que siempre los profetas decían: así dice el Señor. En nuestro Sermón del Monte el Señor dice: de cierto les digo. O les fue dicho, pero ahora yo les digo que. Entonces el Señor hablaba en su propio nombre y daba interpretación exacta y autorizada de la ley de Dios. El Señor se presentó como un legislador con autoridad. Nunca Jesús se presentó como comentarista. Nunca lo vemos diciendo: mi opinión muy personal es que tal o cual otra cosa, pero tú deberías sopesar esto o aquello. Jesús es absolutamente dogmático. Es dogmático. ¿Qué quiere decir dogmático? Que no admite réplica ni cuestionamiento. En todas sus palabras Jesús nunca nos dejó con la duda de si habría otro camino, de si habría otra opinión. El Señor ordenó, prohibió, derogó y prometió bajo la autoridad de su propia palabra. Estaba tan seguro el Señor de la verdad que estaba enseñando, que dice al final que la sabiduría humana o la insensatez humana serán medidas. ¿Por qué? Por la respuesta que demos a su enseñanza, a la aceptación de su verdad. Los sabios son los que construyen sus vidas sobre el fundamento de sus palabras, obedeciéndolas. Los que rechazan sus palabras son insensatos, dice el Señor. También el Señor nos manifiesta su autoridad como el Cristo. En Mateo 5:17 encontramos el versículo que dicen: no piensen que he venido a anular la ley y los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Esta declaración de Jesús lo que asevera es que todas las predicciones anteriores, todas las promesas del Antiguo Testamento tenían su cumplimiento en Él. Él no se consideraba otro profeta. Recuerden que el Islam y otras religiones hablan de Jesús como un profeta más. Él no se consideraba otro profeta. Ni siquiera se consideró el mejor de los profetas o el más grande. ¿Recuerdan que el Señor declaró quién era el más grande de los profetas? Juan el Bautista. Él lo que indicó es que el tiempo se había cumplido y el reino de Dios se había acercado, implicando que Él era quien vendría a inaugurar ese reino y que Él tenía la autoridad para admitir o para rechazar las personas de ese reino. Eso lo vemos al final del Sermón del Monte. Al final vemos eso. También vemos la autoridad de Jesús como Señor. No sé si ustedes recuerden cuál es el significado que le daban los judíos al Señor, a la palabra Señor. Señor es como hoy en día una palabra de respeto, pero digamos que era un poquito más subida, algo un poquito mayor que la sola palabra de respeto, algo un poco mayor que el don. Se podría utilizar en distintos contextos, como el dueño de una propiedad era el señor de la propiedad. David,
lo utilizó para referirse a Dios. Cuando en el Salmo 110 dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Para el Señor, este nombre era muy importante. En el Sermón del Monte el Señor dice que el día del juicio, ¿cómo se iba a dirigir la gente a Él? Como Señor, Señor. Y no se estaba quejando Jesús de que utilizaran este nombre para Él. De lo que se quejaba realmente el Señor era de que las personas utilizaban el nombre como respeto, pero realmente no le daban la trascendencia, la importancia que tenía como el Señor al que había que obedecer. O sea, la gente le hablaba de labios para afuera, le decía Señor, Señor de labios para afuera, pero no era que implicara obediencia en ellos mismos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Dice el Señor en su palabra. Entonces, de esa manera, Jesús se vio a sí mismo como más que un maestro. Jesús es más que alguien que da consejos a las personas. A veces tenemos la impresión de que en el Sermón del Monte encontramos un montón de normas éticas y de consejos amables para que nos vaya bien en la vida. Pero lo que no tenemos en cuenta es que el seguirlas o no determinan el valor de nuestra vida futura. El Señor también se declara en el Sermón del Monte como una autoridad, en la salvación. Jesús enseñaba cuál era el camino que llevaba o que conducía a la salvación. Fue capaz de declarar quién era bienaventurado y quién no. Pudo indicarnos que la puerta estrecha, el camino angosto, era el que llevaba a la salvación. Fue muy claro el Señor sobre cuál casa sería la que resistiría las tormentas y sobre cuál fundamento deberíamos poner nuestra vida. Nosotros hoy sabemos que no solamente sus palabras eran de salvación, sino que Él mismo es quien otorga la salvación. Más adelante vamos a ver que el Señor se otorga el poder de perdonar pecados. Y se compara el Señor con el médico que sana enfermos como el Salvador que salva a los pecadores. Luego el Señor tiene autoridad como Salvador. También tiene la autoridad como juez. La autoridad como juez. Porque en aquel día solemne, dijo, muchos me dirán, Señor, Señor, y entonces les declararé, apartaos de mí, nunca os conocí. La palabra de Dios y toda la Biblia nos habla de que habrá un día de juicio para todos. Llegará un día de evaluación. Todos tendremos que comparecer. Los acusados presentarán su caso delante de Jesús y será Él quien responda. Nadie sino Jesús decidirá y declarará el destino de cada uno de nosotros. Solamente el Señor. Él mismo será el criterio de juicio. El destino de los seres humanos no va a depender del conocimiento intelectual que tengamos de Jesús. No es por lo mucho que sepamos de Jesús, ni es por lo mucho que hagamos. La palabra dice que es por la relación que mantengamos con Cristo. Apartados de mí, nunca os conocí. Quiere decir que nosotros debemos conocerle y Él nos conoce a los que somos suyos. Entonces ahí hay una muy buena pregunta. ¿Jesús te conoce? ¿Eres conocido del Señor? ¿Estás seguro de que eres conocido del Señor? Porque, como nos decía Hernán, puede haber sorpresas. Podemos morir engañados. En tercer lugar, como juez, la sentencia que pronuncie está relacionada con Él mismo.
Apartaos de mí, hacedores de maldad. El peor castigo para cualquier persona es ser apartado de la presencia del Señor. Ese será el castigo, apartado de la presencia del Señor. Jesús entonces se hace a sí mismo la figura central del día del juicio. Él mismo asumirá el rol del juez. La base del juicio será la actitud o la relación que tengamos con Él. Y el castigo o el resultado del juicio será la exclusión de su presencia o el poder morar en ella. Jesús también nos mostró su autoridad como Hijo de Dios en este Sermón del Monte. Nos ha presentado a Dios como el Creador, aquel que hace salir el sol y la lluvia sobre justos e injustos, aquel que provee a los pájaros de alimento y aquel que le da a las flores su vestido. También el Señor es quien da a sus hijos lo necesario para vivir. Pero Jesús ha añadido una dimensión nueva a Dios y es la de Padre. Nos ha pedido que podremos confiar en este Padre, que nos acerquemos a Él en oración, porque este Padre nunca dará a sus hijos más que buenas dádivas. Pero Jesús, que nos ha enseñado a llamar a Dios Padre, es profundamente consciente de que Él es hijo de una forma única. Y lo va a presentar más adelante en Mateo. Él dice y revela lo siguiente: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo. ¿Sí? Ni nadie conoce al Hijo sino el Padre y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Luego, Jesús es de una forma especial el Hijo de Dios, su unigénito, dice la Biblia. No es hijo como nosotros, es hijo de una manera singular. ¿Y qué tal esta? Jesús se presenta como Dios en el Sermón del Monte. No es fácil identificar a veces a Jesús como Dios en el Sermón del Monte, porque lo hace como de una forma un poco indirecta. Y les voy a explicar de qué manera. Jesús se dirige a sus discípulos diciendo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y aquí viene la parte interesante: porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, lo que Jesús está diciendo es que Él espera que sus seguidores sufran por su causa, porque esto se asemeja a la persecución que sufrieron todos los profetas en el Antiguo Testamento. Los profetas sufrieron por ser fieles a Dios, y Jesús está de alguna manera señalando que sus seguidores sufrirán por ser fieles a Él. La lógica entonces parece ser que en el Antiguo y en el Nuevo sufriremos por Dios, en el Nuevo por Jesús. El Señor también cita lo siguiente: no todo el que me lo llame Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad del Padre. En la versión de Lucas, del Sermón del Monte, está descrito de la siguiente manera: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? La Biblia entonces está citando como equivalentes la voluntad, el hacer la voluntad del Padre con hacer lo que Jesús dice. Es una forma indirecta de colocar en ambos sentidos que Jesús es Dios también. Pero la última y la más fácil tal vez es la de reconocer que Jesús es Dios porque Él es juez. Para el pueblo judío, el juez solamente es Dios. Es su
juez último. Y aquí Jesús está abrogando el derecho de ser el juez el día del juicio, el derecho de dictar sentencia. Y al decirlo así, Jesús mismo se está comparando con Dios. Entonces tenemos en este sermón del monte la declaración de que Jesús también es Dios. Vamos entonces a concluir haciendo un resumen del sermón del monte. Jesús en el sermón del monte enseña con autoridad de Dios y dicta la ley de Dios. Espera que la gente construya la casa de sus vidas sobre sus palabras. Agrega que solo aquellos que así lo hacen son sabios y prudentes, y estos serán salvos. Dice que ha venido a cumplir la ley y los profetas. Jesús es el Señor al que se debe obedecer y el Salvador que otorga bendición. Se atribuye a sí mismo el papel central del drama del día del juicio y habla de Dios como su Padre en un sentido único. Finalmente, implica que lo que hace Dios lo hace Él y que lo que la gente le hace a Él se lo está haciendo a Dios. Ese podría ser el resumen del sermón del monte. Nos quedaría por decir una cosa pequeñita. Como hemos visto, ese día después de que terminó el sermón del monte, las personas se asombraron de su enseñanza. Se asombraron de que interpretara la ley sin ninguna educación. Se asombraron de este hombre que hablaba y mostraba una autoridad en todo lo que decía. Los inquietaba profundamente la forma de hablar de Jesús. Y entonces se preguntaban, ¿quién es este? ¿Quién es este que nos ha declarado todo el sermón del monte? Y esa pregunta llega hoy hasta nosotros. Nosotros conocemos un poquito más de la palabra que el sermón del monte. Nosotros ya sabemos de alguna manera cómo va a terminar este capítulo de la historia. ¿Quién es este que perdona pecados? ¿Quién es este que expulsa demonios? ¿Quién es este que da vista a los ciegos y resucita a los muertos? ¿Quién es este que camina sobre las aguas? Eso es lo que continúa en la palabra. ¿Quién es este que murió en una cruz? ¿Quién es este que resucitó al tercer día de entre los muertos? ¿Quién es este por el que todos sus discípulos ofrendaron la vida? ¿Quién es este? Esa es la pregunta del día de hoy. Después de que hemos tenido 4 meses de Sermón del Monte, ¿quién es este que ha hablado? Decíamos al principio que tener autoridad suponía de un lado alguien que mandaba y del otro alguien que obedecía. Jesús nos ha estado hablando en este sermón. Ahora es nuestro turno de responder a sus palabras. ¿Saben qué? Con sorpresa yo llegué al final de este texto pensando que Jesús realmente podía no ser nadie para ti. No ser nadie si no tiene ninguna autoridad en tu vida. O puede ser todo para ti si verdaderamente tiene la autoridad. ¿Tiene Jesús autoridad en tu vida? Eso fue lo que impresionó a las multitudes, que hablaba como el que tiene autoridad y cuestionó: ¿quién es este que ha hablado? Todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente y sabio, dice el Señor. ¿De qué se trata el sermón del monte?
¿Qué responderías si te preguntan de qué se trata el Sermón del Monte? Llevamos 4 meses. ¿De qué se trata el Sermón del Monte? De obedecer, es decir, de oír y poner en práctica. Se trata de que tengas una relación íntima con Jesús, una relación verdadera. No se trata de decir, no se trata de llamarlo Señor, Señor. No se trata de hacer cosas tampoco. Se trata de que Él te conozca. Se trata de estar a su disposición. Se trata de ser transformados por su palabra. Se trata de esforzarnos verdaderamente en hacer su voluntad con la ayuda del Espíritu de Dios. Se trata de que Jesús sea la autoridad de tu vida. Y esa es la pregunta que dejamos hoy, como hace 2000 años. ¿Jesús es tu autoridad? ¿Jesús es tu autoridad? Oremos.